Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en lúgubre, pero habitable. No sé si lo recordáis, pero le pregunté a Aymeric de Lansignac cuál era para él uno de los lugares más mágicos del castillo y me ha dado cita aquí. Pone Oratorium en lo alto de la puerta y fijaos. ¡Qué maravilla! ¡Hombre, Aymeric de Lansignac! Bueno, pues me decías eso de cosas mágicas. No voy muy bien vestido porque estoy, como te decía el otro día, trabajando en unas cosas. Esto es el Oratorium. El castillo tiene una capilla exterior y este es el oratorio interior, porque aquí vivió un obispo que no era de la familia. Porque acuérdate que durante la Revolución, sabes que quitaron los castillos a la nobleza, entonces perdimos el castillo, luego tardamos un montón en recuperarlo. Eso le pasó a muchos castillos de Francia. Pero bueno, en el intertanto se instaló aquí una familia y trajeron a un obispo, que era un personaje muy curioso, Monseñor Brioche, como el pastel. Y bueno, esto de oratorio me lo pusieron después, pero aquí estaba su oratorio, porque los curas tienen la obligación de decir misa una vez al día. Y como esto es un pueblo en el que no había gente, además había un cura rural, él decía su misa cada día obligatoria aquí. Y este es su oratorio. Y para ti, Aymeric, este es uno de los lugares más mágicos del castillo. Es un lugar que siempre me llamó la atención, entre otras cosas, porque nos escondíamos de pequeños detrás del altar cuando hacíamos fechorías, lo cual era de una manera constante y regular. Hay poca luz, porque la idea de un oratorio es que sean las velas las que den la atmósfera. Entonces, la decoración es toda siglo XIX, es neogótico. El pintor que lo hizo se llama Nico, es el mismo que ha hecho las pinturas de la iglesia de Saint-Chartier. Y luego ya ves que aparte el cielo estelado, para dar la idea de la imagen celestial que uno debe aspirar en una iglesia, pero aquí al mismo tiempo tienen, detrás tuyo, ¿lo ves? Están las flores de lis, de Royal Lis, e incluso en los pomos de puerta. Fíjate, los pomos de puerta tienen la flor de lis también. Qué interesante. Sí. Entonces este es el oratorio donde Monseñor Brioche hacía su misa diaria. Y bueno, lamentablemente ahora pues ni siquiera hay curas, hay un cura para 42 parroquias actualmente, con lo cual aquí nunca hacemos ninguna misa. Alguna vez vino un amigo mío, monje del gran y fabuloso monasterio de Fontainebleau, aquí cerca, es benedictino, y alguna vez viene y le he hecho una misa y además canta bien, o sea, está muy bonito. Interesante, por eso aquí tenéis al arcángel San Miguel matando al demonio. Ajá. San Miguel como mi hermano Miguel. Sí, y está San Solange, que es la patrona de la región, ves, lleva la palma de mártir, porque le intentaron violar y ella refusó el estupro. Esta la vimos también en la iglesia. Claro, porque es la patrona de la región. Y luego, muy importante para los españoles, aquí detrás está San Lorenzo, San Laurent. Cuando tú ves que un santo lleva la palma verde, quiere decir que era mártir. San Lorenzo es el que quemaron en la parrilla. Sí, que ahí si lo ves, fíjate, por aquí tiene una parrilla. Tiene detrás la parrilla. Ahí está. Mártir. Santos Laurentius. Ajá. Y luego la otra cosa muy interesante, porque ya ves que es un altar neogótico, para decir la misa antigua tridentina. El incensario, hay todas las cosas. Y Aymeric, ¿por qué para ti es uno de los lugares más mágicos? ¿Puede tener algo que ver con esta vidriera? Esta vidriera, como tú me enseñaras, para mí es especialmente mágica. Bueno, mágica, me tiene mucha simbología para mí. Por un lado, aparte que está la Legión d'Honneur francesa, está la Pentacruz de la Tierra Santa. Mi familia pertenece a la Orden del Santo Sepulcro. Es lo que llaman los franciscanos de Tierra Santa, que son los custodios de los santos lugares. Pero luego es interesante porque aquí sale un zigurat, la Torre de Babel. La Torre de Babel. Y en mis inicios, que yo tenía ínfulas literarias y poéticas, hice un libro de poesía que se llamaba Zigurat, o Rebaño de Ordes con poco orden y menor concierto, se titulaba. Y luego aquí está, pues, Laurent Maria Brioche, está San Lorenzo porque el évêque Brioche se llamaba Lorenzo Maria, y lo interesante es que él es que era Patricius Romanus Archiepiscopus Babilonensis Vicarius Apostolicus Delegatus Apostólicos de Oriente. Era el delegado del Vaticano en Oriente. Ajá. Si te fijas, aquí pone Oriens Exalto, que es lo que se dice en la estrella en Navidad. La estrella de Belén es la estrella que venía de Alto Oriente. Vale. Este es el sombrero de obispo. Los sombreros de obispo dependen del número de borlas
Cada obispo tenía, y cardenal tiene derecho a hacerse su blasón. Él escogió Babel porque él estaba de delegado apostólico en Babilonia. Él estaba destinado en Damasco, y desde allí también, aparte de custodiar las cosas de la iglesia, porque era una de esas sedes apostólicas antiguas, que con el Islam y todo eso se perdió. Pero luego además él, como siempre la iglesia, él también vigilaba y defendía los intereses de Francia en Oriente, sobre todo en Siria, que Siria en el siglo XIX tenía una gran presencia francesa a nivel business y armas y todo. Y bueno, pues esto es un arzobispo que estuvo aquí viendo. Entonces, lo que te decía, los sombreros de obispo, estos sombreros, estos chapeaux, en este caso verde, depende del número de borlas, ¿sabes? El rango, en este caso se nota por el número de borlas, que son 4, 7, 8, 9, que es arzobispo, que es más que obispo. Qué maravilla, Enrique. Gracias por Eso es todo. enseñarnos este lugar. Un placer. Te dejamos rezando un rato. Por tu alma, que Por- lo mereces. Gracias. Lo necesitas más que lo mereces. Por la mía y la de todos Luego vendrá nuestros. a rezar. Por la mía y la de todos nuestros suscriptores. Exacto. Gracias, Enrique. Gracias a vosotros.